Amigos, qué alegría saludarles una vez más. Estoy muy feliz, muy agradecido con nuestro Padre Celestial por la oportunidad maravillosa de compartir con ustedes estos mensajes que sin lugar a duda son de bendición para tu vida. Querido Padre, gracias, muchísimas gracias por esta linda oportunidad de compartir con nuestros hermanos y amigos, televidentes y radioescuchas esta porción de tu palabra y por supuesto del espíritu de profecía. Quédate en nuestras vidas, tú les conoces individualmente, sabes de sus alegrías y de sus tristezas, los encomiendo en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús, ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, amén, amén y amén. Hoy te presento ricas bendiciones de un sábado de descanso para la tierra. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año de la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Levíticos 25, 3 y 4. La fiesta de las cabañas, de los tabernáculos o de las cosechas, con sus ofrendas de la huerta y del campo, el acampar durante una semana bajo enramadas, las reuniones sociales, el servicio recordativo sagrado y la generosa hospitalidad hacia los obreros de Dios, los levitas del santuario y hacia sus hijos, el extranjero y el pobre, elevaba todas las mentes en gratitud hacia aquel que había coronado el año con sus bondades y cuyas huellas destilan abundancia. Los israelitas devotos ocupaban así un mes entero del año. Era un lapso libre de cuidados y trabajos y casi enteramente dedicado en su sentido más verdadero a los fines de la educación. Al distribuir la herencia de su pueblo, Dios se proponía enseñarles y por medio de ellos a las generaciones sucesivas los principios correctos respecto a la propiedad. La tierra de Canaán fue repartida entre todo el pueblo, a excepción únicamente de los levitas, como ministros del santuario. Aunque alguien vendiera transitoriamente, su posesión no podía enajenar la herencia de sus hijos. En cualquier momento en que estuvieran en condición de hacerlo, podría redimirla. Las deudas eran perdonadas cada 7 años, y el año 50º o de jubileo, toda propiedad volvía a su dueño natural. De ese modo, la herencia de cada familia estaba asegurada y se proveía una salvaguardia contra la pobreza o las riquezas extremas. Por medio de la distribución de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó para él lo mismo que para los moradores del Edén: la ocupación más favorable al desarrollo, el cuidado de las plantas, los animales. Otra provisión para la educación fue la suspensión de toda labor agrícola cada 7º año, durante el cual se dejaba abandonada la tierra y sus productos espontáneos pertenecían al pobre. De ese modo se daba oportunidad para profundizar el estudio, para que se realizaran cultos y hubiese intercambio social, y para practicar la generosidad con tanta frecuencia asfixiada por los cuidados y trabajos de la vida. Si hoy día se practicaran en el mundo los principios de las leyes de Dios concernientes a la distribución de la propiedad, cuán diferente sería la condición de la gente. La educación, página 42 a la 44. Cariñoso Padre, gracias por todas tus bondades. Y gracias, Señor, por estas lecciones maravillosas que nos ayudan a entender mejor tus propósitos de amor. Padre, por favor, abrázanos con ternura, rodea a tus hijos con ese suave abrazo y tu tierna misericordia. No nos desampares, Señor, no nos dejes. Gracias por todo. En el nombre, los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Queridos amigos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.